Eh, Además de trabajar en el diaconado de misiones, también doy clase en la escuela dominical. Me corresponden los prejuveniles, algunos están acá, que son entre 12 y 15 años. Y en ese semestre, cada semestre ocupamos un libro como guía. Y en ese semestre queremos ocupar el libro que dice En sus pisadas, el ejemplo de Jesús en el Evangelio según San Marcos. Así que para preparar las clases, volver a empezar a estudiar el Evangelio de Marcos, y eso ha sido gratificante, ha sido una bendición, está siendo una bendición, queda mucho trabajo por delante todavía, todo un semestre. Y quiero detallarles algo sobre el Evangelio de San Marcos. Fue escrito alrededor del año 70, tal vez un poco después del año 70. Fue el primer evangelio escrito para nuestros registros. El evangelio no menciona quién es el autor, pero sí la tradición lo atribuye a Juan Marcos, el ayudante de Pablo y de Bernabé. También en aquella época no era común que los autores firmaran sus obras, así que el evangelio según San Marcos no dice quién es el autor, pero la tradición de la iglesia primitiva lo atribuye a Juan Marcos. Presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Los destinatarios del Evangelio pensamos en que son gentiles cristianos, no judíos, porque el autor tiene que en dados momentos explicar la terminología judía que usaba y algunas tradiciones judías también. Entonces nos hace creer que no está dirigido a judíos, sino que a gentiles cristianos. Retrata a Jesús mayormente en un ambiente rural, en Galilea, al lado del lago, donde sacamos nuestro texto de hoy. Y el autor presenta la divinidad del Señor Jesús a través de 19 relatos de milagros del Señor, pero también presenta su humanidad, mostrando un Jesús que tiene hambre, un Jesús que se contrista, un Jesús que sufre decepción, cansancio, también tiene afecto. O sea, muestra un Jesús que es 100% divino, 100% Dios, pero también 100% humano, 100% hombre. Vamos al texto de hoy, San Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. El título yo le puse un título a nuestra meditación de hoy, dice, sígueme. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando por allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también. Ellos en la barca que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Frente a este texto me puse a meditar y a pensar en varias preguntas. Se me surgieron varias preguntas en el camino y queremos dilucidar algunas de ellas con la ayuda del Señor a través de su palabra. Preguntaba, ¿por qué siguieron a Jesús? Simón, Andrés, Jacobo y Juan. ¿Por qué seguimos a Jesús hoy? ¿Cómo seguían a Jesús? ¿Cómo seguimos a Jesús hoy? ¿Por qué siguieron a Jesús Simón, Andrés, Jacobo y Juan? Es nuestra primera pregunta que queremos contestar. En el Evangelio de Lucas, según San Lucas, nos da más detalles. El capítulo 5, versículos 1 al 11, relata de la pesca milagrosa. La pesca milagrosa está relatada en el Evangelio de Lucas juntamente con este llamado a estos discípulos.
El escritor de Lucas tenía a su alcance más fuentes, más registros y nos da más detalles respecto de este llamado y muestra cómo Jesús en aquella época ya era conocido. Vamos a ver el versículo 1, o solamente leer el versículo 1 y el versículo 5 de este texto. Y aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, Jesús era conocido en aquella época, ya antes del llamado de estos discípulos. Jesús era conocido. Jesús subió a la barca de Simón, se apartó un poco de la orilla para seguir enseñando a la gente que estaba ahí. Después pidió a Simón que entrara un poco más adentro al lago y le dijo que echara las redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Otra luz nos da el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 22, un poco más abajo del texto que hemos leído, y dice: y se admiraban de su doctrina. Eso está cuando Jesús, poco después, entra en Capernaum, entra a la sinagoga y les enseña la palabra. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Para contestar a esta pregunta quise trasladarlo al idioma de hoy, a lo que nosotros conocemos más comúnmente. Jesús tenía credibilidad. Le creían a Jesús, creían en Él. Ahí vemos cuando Simón echa la red, lo echó porque lo creyó a la palabra de Jesús. ¿Por qué siguen las personas en Twitter o en las redes sociales a otras personas hoy día? ¿O porque les gusta lo que publican? ¿O porque esas personas tienen credibilidad, son creíbles? Los noticieros de televisión buscan a personas creíbles, personas con credibilidad, para que las noticias que presenten les crean a ellos, para fomentar el rating. Cito un ejemplo: Amaro Gómez Pablo, cuando tuvo problemas familiares, lo sacaron de las noticias de TVN y después más adelante del canal. ¿Pero por qué sucedió esto? Debido a los problemas familiares, perdió credibilidad frente a las personas. Esto me llevó a otra pregunta: ¿cómo está la credibilidad de Jesús hoy? En un mundo que todo lo cuestiona, que sufre la influencia de diferentes creencias, el que parece más coherente, el que parece más creíble, es el que consigue la mayor cantidad de seguidores. En la reciente visita del Papa, ¿cuál fue el problema preponderante de las noticias? Porque quiero mostrar ahora un poco cómo podemos nosotros en nuestros días afectar la credibilidad de Jesús. En la visita del Papa, el foco de las noticias, por lo menos las noticias que vi yo, no estaba ni en el mensaje del Papa, ni en Jesucristo, menos en Jesucristo. Estaba en la controversia por la presencia del obispo Barros, que está acusado de cubrir pedofilia y que estaba ahí junto al Papa. Vemos que, siendo o no ciertas estas acusaciones, había un daño en la imagen del Señor. ¿Por qué? Porque según la Iglesia Católica, el Papa es el representante de Cristo acá en la tierra y estaba junto a un encubridor de pedofilia. Las personas, si vimos también otra información en las noticias, en que las personas, principalmente en el sur y en el norte, no asistieron a la predicación del Papa. Hubo muy poca asistencia. Y esto estimo que debido a un decaimiento de la credibilidad. Credibilidad que no es solamente la credibilidad del Papa, es la credibilidad del Señor Jesús, a quien pretende la Iglesia Católica
representar. Pero no quiero criticar a la Iglesia Católica, no estoy haciendo acá una crítica, estoy señalando un hecho. Y eso me hizo tener otra pregunta. ¿Cómo estamos por casa? No me refiero a la iglesia acá, sino que me refiero a los protestantes evangélicos alrededor del mundo. Debo decir que no mucho mejor, con mucha tristeza. A veces con buenas intenciones y a veces con realmente malas intenciones, se ha hecho mucho daño y se hace daño a la credibilidad del Señor Jesús. Cito 2 ejemplos. Cuando trabajaba en la fábrica en Brasil hace un par de años, pude ver como colegas de trabajo rechazaban siquiera escuchar de Jesús por todo el mercadeo que se hace con la fe de las personas en este país. Personas inescrupulosas que con el afán de ganancia, con afán de riqueza, comercian con la fe de la gente. Le dicen, traiga todo acá al altar del Señor y recibirá muchas bendiciones más. Entregue todo, entregue todo, entregue todo. Sanan en los estadios a personas, muestran a personas sanadas y después salen allá con bolsas de dinero porque su afán no está en lo que es el Señor, el foco no está en el Señor, está en obtener dinero. Mateo 7, 21 al 23 nos habla muy duramente de estas personas. Dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero también quiero citar otro ejemplo más cercano. La semana antepasada, en el velorio de mi suegra, estuve conversando con una prima de mi esposa y ella me relataba que no quería saber nada del Evangelio. ¿Por qué? Porque estaba muy dañada por cristianos evangélicos que intentaron imponer su doctrina, llegando a ser ofensivos, diciéndole, la verdad, nosotros o yo tengo la verdad, ustedes son ignorantes. Estas fueron algunas palabras relatadas por ella y por esto no quería saber nada de escuchar del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque había sido dañada por personas tal vez bien intencionadas, pero que tenían el foco en otro lado. El Señor nos usa a nosotros, sus discípulos, para llamar a más seguidores. Dice el texto que leímos, os haré pescadores de hombres. La pregunta que me hago, ¿cómo estamos pescando? Los que saben más de pesca, hay que usar la carnada correcta. ¿Estamos usando la carnada correcta? ¿O hacemos mucho ruido en el bote y espantamos los peces? Recuerdo que el ejemplo de la mujer samaritana, que sin ser conocedora de grandes verdades bíblicas o doctrinales, con su testimonio acercó a otros a Jesús. Esto está relatado en Juan 4, del 39 al 42. Vamos a leer solamente el versículo 42. Eso se trata de la mujer samaritana, a la cual Jesús se acerca en el pozo, le empieza a hablar del agua de vida, de verdades espirituales, y ella no lo entendía. Hasta que habló de su realidad, hasta que habló de que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Entonces ella empezó a entender y empezó a ver y a creer que este era el Mesías que había sido enviado. ¿Y qué hizo ella? Entró a la ciudad y buscó a otros de la ciudad. Y dice, venite, ved al hombre, a este que ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Mesías que el Señor ha enviado? Y estos hombres salieron a escuchar de Jesús. Y en el versículo 42 podemos leer, y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo,
el Cristo. La obra del Espíritu Santo en los corazones no es nuestra responsabilidad, pero sí de ser instrumentos útiles en las manos del Señor para acercar a las personas a Cristo. Y ahí el Señor, a través del Espíritu Santo, haga la obra en sus corazones. El problema es que muchas veces, como cristianos evangélicos, queremos convencer o queremos convencer a las personas. Queremos no solamente convencerlas, sino que convertirlas. Nosotros queremos convertir a esas personas. Y no es nuestro deber convertir. Es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que acercar, ser instrumentos para acercar a las personas a Cristo, para que escuchen su palabra, para que se acerquen a Él, y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Que seamos instrumentos útiles y no estorbo. Tremenda responsabilidad estar frente a ustedes, estar acá con temor y temblor, porque lo que yo diga o haga puede influir para que las personas, ustedes que escuchan, puedan querer acercarse a Jesús, puedan querer saber más de Él, o puedan decir, no, este habla pura cabeza de pecado, ¿para qué voy a estar acá? Estoy perdiendo el tiempo. Tremenda responsabilidad. Pero, ¿por qué? Porque nosotros, con nuestro actuar, podemos afectar la credibilidad del Señor Jesús. La credibilidad del Señor Jesús puede ser afectada por cómo vivimos la fe en Cristo y cómo la transmitimos. Otra pregunta, ya para entrar en la segunda etapa. ¿Cómo seguían a Jesús? ¿Seguían de cerca? Otros seguían de lejos. Y otros querían seguir, pero su corazón estaba en otro lado. Primero queremos echar una mirada a los que querían seguir a Jesús de cerca. Ser de su círculo más íntimo. No estoy hablando solamente de los apóstoles que habían sido escogidos, sino de hombres y mujeres que servían al Señor, que servían a su ministerio, que aportaban a su ministerio. En Lucas 8, 1 al 3, no lo vamos a leer, habla de las mujeres que servían a Jesús con sus bienes. ¿Qué significa seguir a Jesús de cerca?, me preguntaba. Y señalo dos aspectos. Primer aspecto, para seguir a Jesús de cerca, no hay solamente que creer en Jesús, hay que creerle a Jesús. Usted me dice, ¿no es lo mismo? No, yo digo que no. Si le creo a Él, sigo sus enseñanzas y lo transformo en acción y me involucro en la obra del Señor. Santiago 2, la mitad del capítulo, versículos 17 al 19, muestra y nos relata toda una discusión que tiene relación de la fe y las obras. Santiago busca mostrar que las obras son consecuencia de la fe, que nosotros demostramos nuestra fe a medida que también tenemos obras. Cuando Jesús dijo a Simón que echara la red, y Simón responde, mas en tu palabra echaré la red, porque tú lo dices, lo voy a hacer. En este momento él no solamente creyó en Jesús, le creyó a Jesús. Jesús le dijo, echa la red. Y le creyó a él. Le dijo, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Si le creo a Jesús, parto de ser receptor a la acción y me involucro en lo que es la obra del Señor. El segundo aspecto, hay que estar dispuesto a dejar. En nuestro texto de Marcos se menciona 2 veces la palabra dejar. Dejar las redes, dejar al padre Zebedeo. Algunos dejaron todo, como estos 4, dejaron todo para formar parte de un ministerio, del ministerio del Señor Jesús a tiempo completo. Otros dejaron parte de su tiempo, parte de sus recursos para aportar al ministerio. Me recuerdo acá y veo lo que anoté de Marta. ¿Recuerdan el hecho de Marta y María? Que estaban ahí, María escuchaba a Jesús, estaban en la casa de ellas
y Marta estaba afanada con servir, con los quehaceres, tal vez en la cocina, sirviendo las mesas. Y María había elegido la buena cosa. Marta alegaba: Señor, dile a María que me ayude. Y el Señor le dice: ella ha elegido la buena cosa, no le será quitada. Pero María eligió dejar la buena cosa de lado por un momento para servir, para aportar el ministerio. Aún en la cocina, alguien tenía que preparar los alimentos, servir las mesas. Estuvo dispuesta a dejar la mejor cosa para ponerse al servicio del Señor. ¿Qué estamos dispuestos a dejar nosotros para involucrarnos en la obra del Señor? Tiempo con la familia, proyectos personales, recursos. Muchos hermanos, varios hermanos de la iglesia, eso es una bendición, estudian en el ITAM, estudiamos en el ITAM, y algunos incluso, como mi hermano Bet, ahí que predicó el domingo pasado, toma 3 cursos a la semana. Yo tomo uno solo, no me da para más. Hay que dedicar tiempo al Señor, dejar a la familia de lado en algunos casos y dedicarlo al Señor. Hay que dedicar recursos, porque el ITAM hay que pagarlo también, para aprender más, para servir mejor al Señor. Hay hermanas, cuando están acá en el periodo de bautismo, están allá atrás sirviendo el café, poniendo la mesa, para que después de los hermanos y hermanas que son bautizados, junto con el consejo ministerial, puedan servirse un café. Dejaron la mejor cosa de estar acá, escuchando, de estar presenciando un bautismo, para servir al Señor. ¿Qué estamos dispuestos a dejar nosotros? A mí me significa tiempo preparar las clases para la escuela dominical, algo que me encanta, pero tengo que dejarlo. Los sábados a la noche son dedicados a preparar clases. Tiempo que podría estar en ocio, podría estar acompañando a la familia, pero dedicamos ese tiempo para el Señor. Nosotros estamos acá, pero arriba están muchos hermanos y hermanas trabajando con sus hijos en la escuela dominical. En la semana, el WhatsApp de la escuela dominical no para muchas veces, porque están buscando materiales, están haciendo, están preparando, están dedicando, dejando cosas de lado para dedicarse a la obra del Señor. Algo hermoso que tiene una recompensa prometida. Eso está en Lucas 18, del 28 al 30. No voy a leer el texto, tampoco me voy a enfocar acá. ¿Por qué? Porque inescrupulosos usan ese texto para hacer mercadeo con la fe. Lo he visto en Brasil, también se produce acá en Chile, no estamos exentos a esto. Y nuestro foco no debe estar en la recompensa, sino en el servicio, en a quién servimos, para quién lo hacemos, para el Señor. Están los que seguían a Jesús de lejos, y yo llamo las multitudes. Eran sanados por el Señor, eran alimentados por sus discípulos, eran enseñados, pero no se involucraban. Seguían al Señor, seguían al Maestro por su fama, seguían por ser curandero, porque les sanaba. Tal vez tenían la esperanza de que los liberara de la opresión romana. Marcos 6, 34 nos da un mayor registro. Y salió Jesús y vio gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Poco después los alimentó con la multiplicación de los panes y de los peces, hizo otro milagro. Estaban las multitudes. Podían estar lejos o podían estar cerca. Podían estar cerca físicamente. Jesús en un momento iba camino a ver la hija de Jairo, que estaba enferma, y las multitudes se agolpaban alrededor de Jesús. Había mucha gente, lo apretaba. Jesús les para en un determinado momento y le dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen: ¿cómo, Señor, quién te ha tocado? Acá todos te apretan, todos están a tu alrededor. Él dijo: no, ¿quién me ha tocado? Porque sabía que había salido poder de él. Entonces una mujer que había tenido flujo de sangre durante 12 años se acercó, le contó todo lo que había sucedido y cómo el Señor la había sanado.
el Señor le dice: vete en paz, hija mía, porque tu fe te ha sanado. Vemos que había muchas personas cerca, eso está en Marcos 5, 31, 34. Vemos que había muchas personas cerca, pero estaban cerca físicamente. Pero solo esta mujer, en este momento, estaba cerca de él espiritualmente. Ella quería necesitaba del Señor y estaba espiritualmente preparada para ser sanada. Así que podemos estar físicamente en la casa del Señor, en el templo, en muchos lugares, pero estamos espiritualmente ahí, o nuestra mente está dando vuelta por otros lados, estamos por compromiso. ¿Por qué estamos acá? Estaban los que querían seguir a Jesús, pero su corazón estaba en otro lado. Lucas 9 del 57 al 62 relata las personas que querían seguir a Jesús, pero su corazón no estaba ahí, no estaba con Jesús. Dice, querían despedir a sus familiares, querían enterrar al Padre. Personas que querían seguir a Jesús, pero su corazón tenía otras prioridades. Vemos el ejemplo del joven rico, que se relata en Marcos 10, del 17 al 27. Vamos a leer solamente el versículo 27. ¿Es malo ser rico? No, no es malo ser rico. Hay que ver dónde está el corazón de la persona que tiene los recursos. ¿Está en las riquezas? ¿Su dependencia está en las riquezas? ¿O depende del Señor? ¿O su corazón está con el Señor? La Biblia menciona muchas personas que eran ricas. Abraham era rico. Los reyes de Israel eran ricos. Leví, uno que fue llamado después, también era rico, cobrador de impuestos. Pero aceptó al Señor, estuvo con el corazón dispuesto a recibirle y a reintegrar si hubiera defraudado a alguien. ¿Qué dice el versículo 27? Que para el hombre puede ser imposible que un rico entre en el reino de Dios, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? Es la otra pregunta que me hago. Me recuerdo a Abraham. Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, Isaac, para Abraham probablemente su hijo Isaac era lo más preciado que tenía. Y Dios le pide que vaya y sacrifique a su hijo. Dios lo que quería ver acá era la disposición del corazón de Abraham. Quédense tranquilos, los que no conocen la historia de Abraham, Abraham jamás sacrificó a su hijo. Dios le proveyó de un cordero para el sacrificio. ¿Ya? La Biblia rechaza cualquier sacrificio humano, que era mucho más común en aquella época que hoy día. Pero Dios quería probar el corazón de Abraham. Si Abraham estaba dispuesto a entregar lo más preciado. Cantamos acá, queremos dar lo mejor al Señor, las primicias. Señor, queremos darte lo mejor. ¿Estamos dispuestos a dar lo mejor al Señor? Otro ejemplo fue el rey David, un hombre según el corazón de Dios. A pesar de todas las embarradas que se ha mandado David, fue hasta el final de sus días fiel a Dios. Un hombre según el corazón de Dios. Un ejemplo en la vida de David. David tenía el deseo de construir el templo para el Señor. El Señor dijo, no, tú eres hombre de guerra, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. David podía haberse enojado, podía haber sido terco y decir, ya, sigo yo igual adelante, total, yo soy el rey de Israel. O podría decir, no, total, lo va a hacer mi hijo, que se arregle, total, él va a recibir el crédito por la obra. Pero David no, tenía un corazón dispuesto, tenía un corazón para servir al Señor. Él preparó todos los materiales para que después Salomón, su hijo, pudiera levantar el templo. Así que un hombre según el corazón de Dios. Podemos ver a través de estos ejemplos que el Señor no busca a personas perfectas para que lo sigan, pero sí con un corazón dispuesto. Y para resumir,
El Señor está llamando a seguidores por intermedio nuestro. No seamos tropiezo a la credibilidad del Señor Jesús, sino por el contrario, seamos instrumentos en las manos de Él para acercar a otras personas a Jesús. Y el Espíritu Santo puede hacer después la obra. Nosotros no tenemos que convertir a las personas, y eso va a hacer el Espíritu Santo, pero debemos llevar a otros, ser instrumento con nuestro testimonio, con nuestras palabras, para llevar a otros a la cercanía del Señor Jesús. Cómo vivimos y transmitimos la fe en Cristo afecta la credibilidad del Señor Jesús hoy. Una tremenda responsabilidad para cada uno de nosotros. ¿Cómo seguimos a Jesús? ¿De cerca? ¿De lejos? ¿O queremos seguirlo, pero nuestro corazón está en otro lugar? Creemos en Jesús, pero también a Jesús. Y partimos a la acción para involucrarnos en la obra del Señor. Entrar a la acción no significa hacer mil cosas. La obra del Señor es sostenida por muchos hermanos y hermanas que en silencio apartan, dejan tiempo, dejan otras cosas de lado y toman tiempo para dedicarse a la oración. Pero le creen al Señor que cuando el Señor dice que la oración puede mucho, le creen a Él, no solamente en Él, pero le creen a Él y parten a la oración y se involucran por esta vía. Y hay tantas otras vías para involucrarse en la obra del Señor. ¿Estamos dispuestos a dejar cosas en nuestra vida para servir al Señor? Cosas que tal vez nos agradan, como Marta, que dejó lo mejor para servir, o cosas que nos estorban, que nos tienen en el camino. ¿Cómo queremos seguirlo? ¿Nos conformamos con estar en el medio de la multitud? ¿O como Zaqueo? Nos subimos al árbol para querer estar cerca de Jesús. Y el Señor le dice a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor nos invita a seguirlo. La decisión de seguirlo o cómo seguirlo es nuestra. Que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Amén. Oramos. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ayudarnos a aclarar nuestras inquietudes. Tal vez más inquietudes surgen en nuestra vida. Señor, pedimos tu guía y tu dirección. Señor, danos sabiduría para vivir nuestra fe conforme a ti te agrada, para ser instrumentos útiles en tus manos y no afectar negativamente la credibilidad del Señor Jesús. Ayúdanos a llevar con nuestro testimonio, con nuestras palabras, a otras personas que se acerquen a ti. Señor, también ayúdanos a dejar cosas que están en nuestro camino y que tal vez tengan otras prioridades, a que no sean de estorbo para que podamos servirte a ti. Señor, es difícil dejar cosas, pero Señor, tú lo pides y también tienes recompensa para aquellos que están dispuestos a dejar. Señor, que nuestro corazón esté a tu servicio, esté enfocado en ti, que tú seas la primicia de nuestro corazón. Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a entregar lo mejor para ti. Señor, te damos gracias y pedimos tu bendición, que tú nos guíes a tomar buenas decisiones, a tomar esas decisiones en nuestras vidas. En nombre del Señor Jesús. Amén.